El Mundial está a la vuelta de la esquina y los amantes del fútbol nos frotamos las manos. No solo porque es el evento deportivo más importante del planeta, sino que para los coleccionistas de camisetas es todo un deleite poder ver a las selecciones nacionales luciendo sus mejores pieles. Y es que en este video estaremos reaccionando a todas las camisetas del Mundial de Qatar 2022. Para Qatar 2022 hay 9 fabricantes, liderando este ranking Nike, Adidas y Puma. Las clasificaremos en 3 renglones: acierto, pasable y error. Vamos allá. Nike viste a la selección de Qatar y lo hace con 2 camisetas bastante cumplidoras según mi punto de vista. Me agrada el escudo de gran tamaño. La primera me parece que está pasable, mientras que la segunda me parece un gran acierto. Me agrada los tonos que emplea. ¿Será por las arenas? No sé, dime tú qué piensas de ella. La selección ecuatoriana es una de las que empleará las 3 camisetas. La local es un verdadero acierto, cumplidora, bonita y me parece que luce fantástica. Pero es que si vemos la segunda y la tercera camiseta es para flipar. Las dos un verdadero acierto. La camiseta azul es simplemente fantástica. Está entre mis favoritas de este mundial. Mucha suerte para Ecuador. Continuemos. Senegal nos presenta 2 camisetas bastante llamativas, fabricadas por Puma. La primera me parece un verdadero acierto. Me gusta muchísimo cómo tiene la bandera en la parte frontal. Fantástica, me agrada mucho cómo luce. La segunda me parece que es una camiseta cumplidora. Hasta allí. Sé que ha recibido mucho hate esta colección, pero a mí me agrada cómo luce, la verdad. Hay algunas que están fantásticas. Esta me recuerda un poquito a Camerún. Quizás eso es lo que me gusta un poco menos. Continuemos. Nike y la selección neerlandesa nos han presentado estos 2 diseños que han levantado bastante polémica. Entiendo que el primero tiene una tonalidad de dorado que no parece tan naranja como es costumbre, y la segunda parece una camiseta de entrenamiento, por lo que puedo entender un poquito por qué no han gustado mucho. La primera me parece cumplidora, la segunda me parece un error, lo lamento. En el grupo B nos encontramos como cabeza de serie a la selección inglesa, también vestida por Nike. La camiseta local me agrada, me parece cumplidora, me agrada cómo se ve, digamos, en general, pero no me termina de enamorar, cosa que sí ocurre con la visitante. Me parece un template que ya hemos visto empleado en otros equipos, pero que aquí logró casi la perfección. Me parece una tremenda camiseta. Total acierto para la camiseta visitante. Muchos pensaban que la selección de Irán luciría estos diseños en la Copa del Mundo, pero no. Anunciaron, según fuentes oficiales, que Majid Sport el 5 de noviembre de 2022 presentará los modelos oficiales que lucirá la selección, así que no vamos a emitir juicio de momento. En el caso de la selección estadounidense, tenemos 2 camisetas bastante llamativas. La primera, aunque parece un poquito de entrenamiento, me agrada muchísimo el gran tamaño del escudo en el centro y el template en general me agrada. Una camiseta que acertó. Sin embargo, la segunda, con este efecto como de teñido a mano, no me termina de convencer. Yo diría que cumple hasta allí. Adidas viste a la selección de Gales y nos presenta estas 2 camisetas. La local tiene una especie de patrón diagonal en la camiseta, es quizás lo más llamativo, además del escudo, pero me parece simplemente que está cumplidora. Sin embargo, la segunda camiseta me parece fantástica. Me encanta la combinación de colores y el cuello con ese tejido. Espectacular esta camiseta, aprobada. En el grupo C tenemos a Argentina y desde hace un rato ya conocemos estos 2 diseños. Te adelanto que me parecen de los mejores de la Copa del Mundo. La camiseta local, muy bonita, bien conseguida, detalles mínimos en negro. ¿Qué puedo decir? Me agrada esta camiseta. Y la visitante ha tenido un poco de polémica por el color, pero según mi punto de vista, a mí es una camiseta que me parece muy cumplidora. Así que fantásticas las 2 camisetas de la selección argentina. Déjame saber tú qué piensas de estas 2 camisetas. Por su parte tenemos a la selección de Arabia Saudí. En ella destacan por supuesto sus patrones. La camiseta local me gusta la combinación de colores y el patrón empleado. Y la segunda me parece cumplidora. Hasta allí me agrada mucho el escudo de esta selección, pero ya este patrón con las plumas y tal creo que está un poco visto, así que simplemente cumplidora. Vamos con la próxima. La selección mexicana tiene 2 de las mejores camisetas sin lugar a dudas. La primera, la local, tiene unos tonos de verde preciosos, unos detalles en rojo y el escudo, ¿qué quieren que les diga? A mí me agrada el escudo nuevo. Está muy aprobada, pero es que la visitante es fantástica. Muy bien conseguida, bonito patrón, bonitos colores. Mucha suerte a México con estas 2 equipaciones. La selección polaca nos presenta 2 camisetas. La primera me parece que está cumplidora, bonita, me agrada el escudo en gran tamaño. La segunda tiene un aire retro que me fascina, con ese cuello, esos puños, está fantástica. Muy bien conseguida, la segunda camiseta, total acierto.
En el grupo D tenemos a una de las favoritas para este mundial y que además sus camisetas siempre son top de tops. En el caso de la camiseta local es fantástica, una camiseta con un cuello muy bonito, un solo botón, detalles y escudo en dorado, hermosa camiseta, simplemente elegante, bonita, totalmente aprobada, de mis favoritas de este mundial, te lo adelanto. Sin embargo, la camiseta visitante raya en lo fea, muy simple para una selección en la que sus camisetas siempre destacan. Yo diría que es un error. La selección australiana nos presenta estas dos camisetas. La local me parece cumplidora, me agrada la combinación de colores, sé que a muchos no les ha terminado de convencer. Y la segunda, ¿qué puedo decir? Para mí es un desacierto o un error. Está bonita, pero no deja de parecer una camiseta de entrenamiento. Te recuerdo que este es mi punto de vista, nada me gustaría más que conocer el tuyo. Velo dejando abajo en comentarios. Y llegamos a una de las selecciones quizás con más polémica de Qatar 2022. Nos presentó 3 equipaciones la selección danesa. Hummel, para los que no lo sepan, es de mis marcas favoritas. Nos presentó 3 camisetas que serán unicolor y que se basan en las camisetas que utilizó la selección en 1992. Pero la polémica estalló cuando la marca danesa emitió un comunicado donde explicaba el porqué de esta tonalidad unicolor en la que no destaca ni el escudo de la selección ni del fabricante. Según ellos explican, se hizo como modo de protesta para los organizadores del Mundial 2022. Sin embargo, no entraremos en esa polémica el día de hoy. Vamos a lo que vamos. La camiseta local, te lo adelanto, un verdadero acierto. Fantástica camiseta. La camiseta blanca no me ha terminado de convencer, me parece que está demasiado simple, pero quizás allí lo bonito. Yo diría que es una camiseta cumplidora. Y la tercera en negro, soy un amante de las camisetas de este color, me parece fantástica. Total acierto. La selección tunecina nos hizo esperar, pero junto a Capa han hecho un muy buen trabajo. Las 3 camisetas utilizan un patrón similar. La camiseta local con este rojo muy potente, muy bonita camiseta, me parece una camiseta cumplidora, al igual que la visitante, pero donde destaca es en la tercera con este color verde fantástico. Yo diría que está totalmente acertada esta camiseta. Cuando la selección española presentó sus 2 camisetas para el Mundial de Qatar 2022, las críticas fueron abrumadoras. No entiendo muy bien el porqué, sobre todo en la camiseta local, que cada día que la veo me gusta más. Yo diría que es un acierto esta camiseta. Cosa diferente es con la camiseta visitante. Cuando la vi por primera vez yo hubiese dicho que era un error craso. Ahora llegaría hasta, me parece una camiseta cumplidora. Con el pasar de los partidos me parece que nos iremos acostumbrando a algunas camisetas que en principio nos parecen feas. Ya te digo, la segunda camiseta cumplidora. La selección de Costa Rica. La primera camiseta con esta combinación de colores, el escudo, me parece que está muy bien hecha. Total acierto para la camiseta local. Diferente de la camiseta visitante, diría que está cumplidora simplemente. Aunque es el mismo patrón, fíjate cómo una combinación o paleta de colores puede alzar un diseño. ¿Tú qué piensas? Por cierto, si este contenido te va gustando, agradecería muchísimo tu like. De corazón, muchas gracias por estar aquí. Adidas y la selección alemana nos han presentado estos 2 camisetones. La local a mí me agrada el escudo, como está en el centro. Lo repito, lo dije en un principio, me hubiese gustado más que el escudo estuviese arriba, pero bueno, es cuestión de diseño, está cumplidora, inclusive diría que está aprobada esta camiseta, me agrada. Y la camiseta visitante con este patrón que hace juego a la federación, los tonos de colores, me parece también que está muy bien conseguida. Aprobadas las 2 camisetas de Adidas y la selección alemana. Cosa similar ocurre con Japón, que nos presentó una camiseta local fantástica con este patrón de origamis que hace un efecto 3D. Está muy bien conseguida esta camiseta. Y la camiseta visitante a primera vista puede parecer algo simple, pero la verdad es que estas tonalidades de colores que empleó en las mangas, así como el origami que se ve, el patrón, está muy bien conseguida, sobre todo si la ves en mangas largas. Yo diría que las 2 son un tremendo acierto. Y seguimos con los Diablos Rojos de Bélgica. También los viste Adidas. La primera, muy bonita camiseta, es súper llamativa, sobre todo el patrón de fuego que encontraremos en las mangas. Es una camiseta que cada vez que la veo me gusta más. Totalmente acierto. La camiseta visitante me despierta una serie de sensaciones un poco confusas, porque por una parte me agrada el recurso de que el patrón empleado también lo veamos en el logotipo de Adidas y de la federación, pero yo no le daría más que un cumplidora a esta camiseta ahora que la
la he visto ya en partido y tal, le daría simplemente cumplidora. Próximo. Las camisetas de Canadá. Uf, ¿qué podemos decir? Esto es un catalogazo terrible, pudieron haber hecho algo mejor. La salva a estas camisetas un poco que el escudo de la federación es hermoso, pero más allá de eso me parece que las dos son un craso error. Unas camisetas extremadamente básicas para una selección nacional que lo está haciendo tan bien y que puede dar la sorpresa en este mundial. Próximo. La camiseta de Puma y Marruecos, la local, me parece fantástica. Una muy buena evocación de las camisetas de principios de los 2000, finales de los 90 de Marruecos. Está hermosa la camiseta local. Acierto. La camiseta visitante, volvemos a tener este especie de sentimiento confuso. Me gusta el escudo donde se encuentra, pero yo diría que está cumplidora hasta allí. La selección croata, por norma general, presenta camisetones y esta no es la excepción. Tenemos una camiseta local con este patrón de los cuadros sobre hombros y mangas muy bonito. Sin embargo, en el pecho es asimétrico, pero que tenga el escudo en el centro me parece que le da un plus. Es una camiseta que está muy bien conseguida. Y la visitante, a simple vista parece algo simple, pero cuando la vemos en mangas largas y la vemos empleada en el campo es fantástica, de las mejores de este mundial. Me agrada mucho esta camiseta. El grupo G, la selección brasileña, nos ha presentado dos camisetones. La local, hermosa, simple, con un bonito cuello, bonitos colores, bonita combinación. El patrón que hace como de un jaguar, fuerte acierto para esta camiseta. Y la camiseta visitante, me parece fantástica la tonalidad. Sé que a muchos no les ha terminado de encantar, pero a mí me parece hermosa esta camiseta. Las dos camisetas excelentes. La camiseta local de Serbia me parece que está muy bien conseguida. Bonita combinación de colores, pero diría que simplemente cumple. El caso es que la camiseta visitante, esta colección de Puma, me parece que aquí se consiguió muy bien. Es diferente esta camiseta y por lo tanto a mí me agrada. Próxima. La camiseta local de Suiza tiene un claro guiño al pasado. Es una equipación que nos traslada a los 80s, 90. Está fantástica esta camiseta. Aprobada. Sin embargo, la segunda camiseta me parece de las peorcitas de esta colección. Está muy básica. Yo diría que es un error. Camerún y su polémica. A menos de un mes para que comience el mundial, resulta que cortaron relaciones con Le Coq Sportif, que estaba haciendo unas camisetas hermosas. Estaba a punto de terminar la edición del vídeo cuando Camerún por fin hizo oficial sus 3 camisetas, fabricadas por una marca poco conocida en el mundo del fútbol, One All Sports, pero que nos presenta estas 3 camisetas. Están bastante cumplidoras, me gustaba un poquito más Le Coq Sportif, pero bueno, están bien. Portugal y Nike han presentado diseños hermosos. La local, me parece fantástica este diseño diagonal. Está hermoso, a mí me gusta muchísimo. Y el segundo, diría que con su simpleza también lo eleva un poquito y diría que las dos tienen un fuerte aprobado. Están muy bonitas las dos camisetas, sobre todo la local. Mucha suerte a todos los portugueses. En cuanto a gana, tenemos una camiseta local muy bonita, blanca, con unos puños súper llamativos. Me agrada el detalle del cuello, la estrella centrada. Es una camiseta muy bien conseguida. El caso de la camiseta visitante, dentro de esta colección me parece que está bien conseguida. Yo diría que está cumplidora. Bonito diseño. Estuvo a esto nada más de colarse como una excelente camiseta. Bonita colección, la de Ghana. La selección charrúa es una de las consentidas de Puma y aquí lo podemos ver. Es una camiseta simple, la camiseta local, bien conseguida, el puma en dorado, un bonito escudo como es usual. Yo diría que es un fuerte aprobado para esta camiseta. Y la camiseta visitante me parece que está muy buena también. Yo diría que las dos tienen un fuerte aprobado. Es de las que más me gusta de esta colección. La camiseta local de Corea del Sur es una delicia. Me encanta el escudo de la federación, el cuello, los hombros. Está fantástica. Es de las que más me gusta de este mundial. A muchos les ha gustado la visitante, que también, aunque esta me recuerda un poquito a camisetas que ya hemos visto, pero diría que las dos están geniales. En este punto te estarás preguntando, Alex, entonces, ¿cuál es tu top 5 de las mejores camisetas de Qatar 2022? Pues es este. Inglaterra visitante, Brasil visitante, Ecuador visitante, Francia local y la mejor, según mi punto de vista, es México visitante. Pero nada, me gustaría más que conocer tu punto de vista. ¿Cuáles crees que son las mejores camisetas de este mundial? Por cierto, este video que aparece por aquí es el que YouTube piensa que te va a gustar más, así que seguramente sea así. Venga, te invito a que lo sigas viendo. Si este video te gustó, like, suscríbete y comparte. Chau.